Como se comentó, el resultado básico del proceso de presupuestación es tener un estado de resultados proyectado, que incluirá ventas, costo de ventas, gastos operativos, resultados financieros. Y también será tener un estado de situación proyectado, que implicará tener las dos caras del estado de situación, que son la inversión y el financiamiento. Y será resultado básico del proceso de presupuestación tener un flujo de cajas que incluya los cobros y los pagos previstos en el periodo presupuestal. Este es el contenido fundamental que no puede dejar de tener un presupuesto ninguno de estos tres elementos, a lo que se le conoce en conjunto como el presupuesto integral. Es decir, que el presupuesto no será integral si no incluye por lo menos los tres estados proyectados básicos que estamos hablando. Estos tres estados tendrán mayor o menor importancia dependiendo del caso. Por ejemplo, una empresa con mucha estacionalidad podrá tener muchos costos que sean bastante uniformes durante todo el año y, sin embargo, los ingresos pueden ser muy zafrales, lo cual puede presionar a la gestión financiera en cuanto a la necesidad de tener fondos disponibles y a tiempo. Y todo ese manejo, todo ese monitoreo financiero nos podrá exigir tener un flujo de cajas permanente que no sea solo un estado anual de flujo de caja, sino que también lo podríamos tener por periodos mensuales, por ejemplo. Y para una empresa que no tenga estacionalidad, tal vez el flujo de fondos no sea tan relevante. Y sí lo sea, por ejemplo, el estado de resultados, para tener mayor control sobre los costos, por ejemplo. La diapositiva número 13 nos presenta el proceso presupuestario de una empresa comercial. La presupuestación de este tipo de empresas arranca con la confección del presupuesto de ventas. A partir del presupuesto de ventas vamos a determinar el presupuesto de existencias y el de compras, luego de lo cual podremos realizar el presupuesto de costo de ventas. Vamos a tener por otro lado gastos de comercialización y gastos de estructura, etc. Por otro lado, vamos a tener un presupuesto de inversiones, un presupuesto de financiamiento de esas inversiones y a partir de ahí, juntando todos estos presupuestos, vamos a poder tener finalmente el flujo de caja consolidado, el estado de resultados y el estado de situación. Pueden verse en la diapositiva cómo son los vínculos. Esos vínculos en definitiva lo que conforman es un modelo, en este caso un modelo financiero. Vamos a ver en particular en las prácticas cómo elaboramos un modelo financiero utilizando una planilla quizás sencilla pero muy adecuada al respecto, que son las planillas electrónicas. La elaboración de un modelo es explicitar claramente todos los vínculos entre todas las variables y que haya una consistencia que implique cerrar básicamente los tres estados fundamentales del presupuesto integral. Y para eso es conveniente, como vamos a ver, seguir una serie de reglas que implicará una forma de armar ese modelo, separando la lógica de los datos y de los resultados y armando para esto el presupuesto en base a módulos o ciclos. Desde el punto de vista de la lógica, para nosotros es conveniente trabajar por ciclos. Trabajar, por ejemplo, definiendo conjuntamente con las ventas que van a ir al estado de resultados, los saldos deudores que van a ir al estado de situación patrimonial y las cobranzas que van a ir al flujo de caja. En esta línea, un segundo ciclo, que sería el de compras, debería incluir la presupuestación de las compras de bienes de cambio, del costo de ventas, que iría al estado de resultados, del stock de bienes de cambio, que iría al estado de situación patrimonial, de los pagos de proveedores, que irían al flujo de caja, y de los saldos de proveedores, que irían al estado de situación patrimonial. Un tercer ciclo podría ser de gastos generales, comerciales, de administración y de estructura. Un cuarto ciclo podría considerar los proyectos de inversión que van a afectar el estado de situación patrimonial y su financiamiento, que va a tener consecuencias a nivel patrimonial por el endeudamiento, como en el flujo de caja por el pago de ese financiamiento. El estado de resultados también se verá afectado por los intereses implicados en ese financiamiento. El activo fijo, que va a incrementarse, va a tener efecto en el estado de situación, y las amortizaciones, que obviamente impactarán a nivel del estado de resultados, y la versión acumulada de estas, que se reflejarán en el estado de situación patrimonial. Podemos tener, por otro lado, un ciclo particular para calcular el impuesto al valor agregado, y finalmente tener un cierre con el financiamiento de corto plazo, que va a afectar el estado de situación patrimonial y el flujo de caja, y de ahí van a surgir seguramente intereses que impactarán en el estado de resultados. Finalmente, teniendo
todo el estado de resultados cerrado, podremos hacer una estimación del impuesto a la renta. Esto es simplemente un ejemplo, una posibilidad de ordenar el trabajo del presupuesto pensando básicamente en una empresa de tipo comercial, ya que un presupuesto de una empresa de tipo industrial es un poco más complejo. En el caso de una empresa industrial, además de los distintos presupuestos que ya mencionamos, vamos a tener presupuestos específicos adicionales, como el presupuesto de producción, que conlleva el presupuesto de materias primas. También tendremos el presupuesto de personal de fabricación y podremos tener además una serie de presupuestos de productos en proceso y los correspondientes a los distintos bienes de cambio de productos terminados, en proceso y de materia prima, que son las complejidades típicas que tiene una empresa de tipo industrial. Y finalmente, respecto al proceso de presupuestación, podemos identificar una serie de factores considerados críticos para el éxito. Estos factores son tener lineamientos estratégicos y metas claras y conocidas por todos, el rol de liderazgo y el compromiso que la dirección debe mantener a lo largo de todo el proceso, realizar el presupuesto de forma participativa, que exista un compromiso de todos los responsables dentro de la organización, planificar los roles y responsabilidades de cada uno en el logro de estos objetivos y las metas propuestas, definir un calendario para que ese presupuesto se finalice en el periodo acordado, particularmente antes de que empiece el ejercicio que se está presupuestando, y por último establecer criterios comunes en la preparación de las proyecciones.